días, amados hermanos. Es un privilegio estar esta mañana con ustedes. Habían expectativas frente a este retiro, empezando por el tema y lógicamente el privilegio de estar con un grupo de varones que su presencia acá manifiesta, hombres que quieren ser siervos del Dios Altísimo y siendo preparados para aprender ese camino con Él. Y es un privilegio grande, pero frente a eso también, en los últimos días para venir algunas amenazas, y en la salud estaba un poco difícil. El último día, ya la última noche, a las 6 tenía que estar en el aeropuerto, pero en esa madrugada, con tanta tos, se me contrajo, parece ser que unos músculos de la espalda, y a partir de ese momento cada tos que se me daba era como los dolores en parto. Entonces me descompensó terrible, de tal manera que llegué a pensar que esto quedaría en grandes problemas frente a mi venida acá. Pero dije, Señor, me voy así y no sé si alcance a llegar al aeropuerto o qué, pero tú vas a hacer la obra. Cuando llegamos, pensando en un médico, sé que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones a un hermano médico, y a nomás llegamos, lo llamamos y nos dijo, véngase de inmediato. Y podría decir que me metió como en una cápsula, me revolvió, me hizo de todo, una licuadora, y gracias al Señor estoy acá de pie para compartir con ustedes. Le decía a mi hermano Giovanni que frente a temas como estos, donde vamos a tener que tratar las cosas espirituales del mundo de las tinieblas, uno no puede descartar que el enemigo quiera atacar, que quiera poner obstáculos para que esto no se dé. Y tanto mi vida como la vida de ustedes es expuesta. Estamos en un mundo espiritual y estamos acá porque el Señor nos ha llamado para servirle y ser una amenaza a un mundo que es nuestro enemigo, pero que es llamado en nosotros para predicar el Evangelio, como hemos visto a través de este video. Entonces, para la gloria del Señor, Él tiene todo bajo control, y el mal que viene, el pecado que nos rodea, no está fuera del control de Dios. Y es precisamente uno de los pilares de la temática que vamos a desarrollar durante estos días. Creo que el Señor me dio una ilustración física para poder encarnar un poco más sobre la temática. Entonces vamos a orar nuevamente y pedir que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento para poder depositar su palabra y ponerla por obra. Padre, gracias te damos por este tiempo tan especial. Tú eres nuestro Dios, tu Hijo amado, nuestro Salvador, tu Espíritu Santo, nuestro guía, y pedimos precisamente de tu sabiduría y entendimiento para este tiempo. Que seas tú glorificado en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados, mi nombre es Julián Rodríguez y vamos a ver este tema, la naturaleza versus la vida en el Espíritu. Pero antes de esto está mi familia. Por la gracia del Señor llevamos 20 años de casados, 21 ya para este mes de abril, y fuimos llamados a la obra a tiempo completo desde antes del terremoto de Armenia, pero el terremoto de Armenia fue el tiempo donde el Señor dijo, ya es hora. Y muchas veces el Señor tiene que sacudirnos
para nosotros poder entender que ya es hora. Entonces, cualquier terremoto que usted esté viviendo, póngale mucho cuidado, porque Dios puede estarle hablando a su corazón. Con nuestro privilegio de tener 2 hijos, mi hija Laura Juliana tiene 19 años, ya 20 este año. Solicito pagar los celulares para no interrumpir durante el tiempo de la conferencia. Agradezco. Mi hijo Samuel, que está en el instituto, bueno, mi hija en este momento está fuera del país por 3 meses. Mi hijo Samuel está en un instituto en Bugalagrande, donde nosotros estamos trabajando también, sirviendo al Señor allí en capacitación. Vamos a estar desarrollando esta temática con algunos talleres. Terminando los mensajes, yo voy a estar entregando a cada uno este formato, y estos formatos ustedes lo van a desarrollar en cada grupo. La idea es no entregarle uno solo al moderador, la idea es que todos lo tengan para que todos trabajen y todos estén socializando y se repartan ciertas guías. Poco tiempo va a haber para el taller, entonces eso significa que el moderador va a decir, bueno, usted se encarga de esto, usted busca tales pasajes, yo busco tales, todos a trabajar, y luego depositan lo que cada uno desarrolló y lo socializan o ya lo tienen para lógicamente terminar el taller. Eso es con el fin de sacar provecho al máximo y poder de esa manera cubrir ese espacio de talleres. Vamos a entregar este volantico despuesito. Este volantico tiene que ver con un ejercicio que se va a hacer el domingo en la noche en una fogata, en donde usted durante estos temas por el Espíritu Santo va a ser llevado a considerar con respecto a la naturaleza del pecado, cuántas cosas hay en su vida, esenciales, fundamentales, que están estropeando su relación con Dios, que están estropeando su relación con su esposa, que están estropeando su relación con la obra como tal. Aquellos pecados internos, aquellas luchas con las que todavía no se ha podido despegar. Orar al Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, para esa noche usted durante ese día va a estar colocando esos pecados aquí. Supongo que esto va a ser una bomba de tiempo, así que usted va a poner mucho cuidado con que esto no esté muy volando por ahí, porque ojalá que no, pero aquí pueden colocarse en cosas muy tremendas, que usted las va a guardar solo con el Señor, y luego se van a colocar de manera simbólica en una cruz, con una tachuela, y se le va a echar candela, y usted va a decir, gracias al Señor que eso se queme y que no quede por ahí evidencia alguna. Bien, vamos entonces a entrar de lleno, pero antes quiero decirles que por mi situación de salud, a mí me pareció interesante la primera vez que el Señor me permitió un aparato de estos inteligentes donde decía modo de ahorro de energía. Entonces, cuando la batería está bien baja, entonces él quita algunas aplicaciones y queda trabajando con las básicas. Yo creo que hoy voy a trabajar con las básicas, así que me van a disculpar que de pronto usted pueda decir, bueno, el hermano de pronto no está hoy como muy dinámico, no está como muy... Y es eso, ahorro de energía. Vamos a hacer esfuerzos a ver si podemos ahorrar un poco la garganta también, que no se nos vaya a quemar y quedar finalmente sin cómo hablar. Entonces pido desde ya disculpas de no poder entregarles un poco más, pero sabemos que el Señor nos ha llamado para servirle, para que su palabra corra en nuestros corazones primeramente y Él sea glorificado independiente a quién es el que está exponiendo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con el tema
y vamos a empezar con el tema del mal. Estamos en una situación, en un mundo donde cada vez los medios de comunicación nos sorprenden. Muchos han optado más bien por no volver a ver noticias, por apartarse un poco de tanta contaminación auditiva frente a tanto problema que hay. Este mundo cada vez es más violento, son tantas las atrocidades que vemos que ha llevado esto también a que se pierda la sensibilidad y que ya no nos cause mayor problema cuando matan a 5, cuando matan a tantos. Pero dentro del campo espiritual podemos empezar a hacernos las preguntas, o nos hacen las preguntas las personas que nos dicen: usted que es cristiano, dígame, ¿por qué existe tanto mal? Ahora, ¿cómo es posible que tanta gente inocente padezca injusticia? ¿Por qué tanta perversidad, muertes, violaciones, desenfreno moral? Tantos robos, masacres, terrorismo, tanta peste, enfermedades, niños muriendo de hambre. Acá tenemos el caso de Nueva Zelanda, donde este hombre entra y acaba con todo el mundo como si estuviese jugando de esos juegos que hoy tienen a los jóvenes. Si Dios existe y es tan bueno y amoroso, ¿por qué permitió el mal en el mundo? Son preguntas que se hacen y posiblemente alguna vez usted se las ha hecho. Miren, este tema del mal, este tema del pecado, es un tema que nosotros podemos familiarizarnos con algunos pasajes bíblicos. Pero me llamaba mucho la atención lo del video, porque a veces creemos que nosotros manejamos el tema y nos reíamos viendo a esta gente emproblemada para responder. Y eran personas calificadas supuestamente. Pero ¿qué tal si vamos a revertir un poco esto y lo vamos a ubicar a nuestro contexto? Nosotros que leemos la Biblia, que decimos ser hijos de Dios, pero ¿qué de estos temas con respecto al mal, al pecado? ¿Cuánto sabemos nosotros de la realidad del pecado? ¿En cuántas ocasiones nuestra vida se ha visto tan limitada, tan estropeada, y no hemos podido avanzar más allá porque no sabemos cómo hacerlo, aunque sabemos la Biblia? Y es porque necesitamos aterrizar el conocimiento de la mente y conectarlo con el Espíritu y ser confrontados por el Espíritu Santo con respecto a lo que es el conocimiento y a lo que es la práctica y la vivencia diaria. Yo puedo saber muy bien sobre la Biblia, pero si todavía estoy conviviendo con el pecado en mi vida, hay cosas que necesito que quitar de mí mismo. Y eso es lo que vamos a ver, la anatomía del mal. ¿Cómo es que surgió? ¿De dónde viene? Y que esto no sea para adquirir más conocimiento, sino que sea más bien para darnos cuenta cuán terrible es, cómo poder enfrentar esto y afianzarnos más en la fe con respecto a ser combatientes frente al mal. Entonces, ¿de dónde salió el mal? Es una gran pregunta. Cuando dijo Dios, y hizo Dios salir de la tierra un árbol del bien y del mal, y uno puede tener la pregunta, bueno, ¿fue Dios quien hizo ese árbol, el del bien y del mal? ¿De dónde salió el mal? ¿Fue Dios el que causó esto? Si Dios creó al lucero perfecto, ¿cómo pudo algo perfecto dañarse? Ese reloj que nos mostraron ahora, ¿había un relojero? ¿Existe un relojero? Claro que sí. Y si el reloj se daña, ¿de quién es la culpa? El que lo hizo. Y si Lucero se dañó, ¿quién es el responsable?
Entonces, no siempre el razonamiento nos ayuda. Entonces, hay unos silogismos con respecto a esto que vamos a ver. El bien y el mal, la mente racionalista, el maniqueísmo es la doctrina religiosa que tuvo su origen en las ideas de Mani o Manes, del siglo III, y que se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal. Allí tenemos el Yin-Yang, donde el bien y el mal siempre han estado. Mire, no crea, mucho creyente tiene esa vaga idea de pensar que el mal siempre ha estado. Vamos a ver. Con respecto a este mismo, el dualismo filosófico, Aristóteles, Pitágoras, Descartes, un filósofo del siglo XVII, allí afirman dos órdenes del ser esencialmente distintos, coeternos, coexistentes. O sea que el mal es coeterno y es coexistente. Es lo que la filosofía ha considerado. En ese orden, el hinduismo dice que el mal no existe, todo es una ilusión. O sea que si a usted le hicieron daño, eso es algo que viene de su mente, eso no es real. Usted simplemente lo percibe de esa manera. Tenemos el deísmo, Dios existe, pero Él está limitado y Él está en el tiempo de proceso. Él tiene que aprender a medida que esto se va dañando, Él tiene que mirar a ver cómo va a ir organizando las cosas. Y el ateísmo, lo estuvimos viendo ahora en el video, Dios no existe, pero cuánta contradicción tienen. Ahora, frente a la realidad, a la verdad del origen del mal. ¿De dónde surgió? Lewis Schaeffer dice: el carácter santo de Dios es la norma única y final mediante la cual pueden determinar la perversidad del pecado y juzgarse. Por lo tanto, solo Dios es la autoridad máxima para decirnos sobre el pecado y sobre el mal. Para el que no toma en cuenta a Dios, no hay valores ni normas morales fuera de las costumbres sociales y de los dictados de una conciencia incierta y pervertida. El hombre racional, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Nosotros nos burlábamos anteriormente del Evangelio. Ahora que estamos en el Evangelio, podemos entender por el Espíritu que mora en nosotros. Pero cuando el Espíritu está entristecido, nos volvemos en retroceso y empezamos a mostrar manifestaciones de incredulidad, aún siendo creyentes. Así que el mal va a estar acompañando aún mismo a los creyentes redimidos. Y por eso tenemos que tener en cuenta que este tema no es de lo que yo fui antes de Cristo. Sí, aunque es cierto, es importante, pero mucho cuidado que después de Cristo el mal sigue. Y tenemos que enfrentarlo y conocerlo, porque es un enemigo que está ahí. ¿Qué es el mal? Bien, entonces, el mal es distinto al pecado. Agustín de Hipona expresa estas verdades en cuanto al mal. Ahora, yo quiero decirles que es un tema un poco difícil, pero vale la pena pensar. Dice acá: el mal es distinto al pecado. Puede referirse a aquello que, aunque está latente, no se expresa. Siempre se concibe como lo opuesto a lo bueno. El mal es el establecimiento de una nueva naturaleza contraria a Dios, porque por ende está en la condición de manifestarse por medio de la decisión del ser. El mal no tiene voluntad ni puede hacer nada por sí mismo. No tiene ninguna facultad para obligar a nadie a que se apropie de él, pero después que una persona se apropia de él, nunca podrá liberarse por sí misma. El mal no es Satanás, es lo que a veces siempre se ha percibido. ¿Quién es el mal? Satanás.
Entonces Satanás es el responsable de todo. Pero no, un momentico. Y antes de Satanás, era lucero de la mañana, perfecto. ¿De dónde surgió el mal? Y ese es el punto para tratarlo. Ahora, vamos a irlo desarrollando poco a poco. La naturaleza del mal. Ya vemos que el mal no es una persona, no es una criatura. Pero después que toma, se personifica, muestra un carácter, muestra una naturaleza, y vamos a verlo. Vamos progresivamente a ir entrando al tema. Posiblemente ya su cerebro empieza a moverse, pero vamos a ver cómo va en progreso. Vamos a la naturaleza del mal. Entonces, en primero, el mal en el Antiguo Testamento. En Génesis 2:17, en el hebreo, estamos hablando de algo depravado, algo destructor, algo que es una escoria y es una perversidad. Mire, estamos hablando del mal, no estamos hablando de pecado. En primer lugar, estamos tratando del mal, no del pecado. Desde ya, para que usted no vaya a asociar esto con el pecado. Y usted dice, ahora sí estoy más en problemas. Pero veamos, el mal en el Nuevo Testamento nos habla de algo depravado y pestilente. Tenemos Romanos capítulo 3, verso 12, Efesios 2, 1, con respecto al griego, y Génesis 2:17 al hebreo. Ahora, pecado. Noten que hay ahí una diferencia entre mal y pecado. Son completamente distintos, pero no se separan. El uno causa el otro. Vamos a verlo. Allí tenemos amartía, que es errar al blanco. En toda la salida del camino nos muestra que es en toda salida del camino de la justicia de Dios. Y ahí es donde viene el término amartiología, que es, ¿qué es amartiología? La doctrina del pecado. Tenemos la parábasis, transgresión, sobrepasar la ley de Dios, Romanos 14:15. Anomia, ilegalidad, ausencia de la ley. Tenemos también acá este otro, parapoia, una caída, adiquia, injusticia, pinia, deseo, concupiscencia, apaitea, desobediencia, asevia, impiedad. Estas son las traducciones en griego de lo que encontramos, de lo que significa pecado. Y lógicamente son términos esenciales que nos llevan a nosotros a entender esa naturaleza y ese carácter. Ustedes me disculpan, pero por la luz el rojo queda casi desaparecido, pero voy a cambiar después de esto para que ya puedan ustedes ver mejor. Entonces vamos a tener aquí ¿qué es el pecado? La definición es no lograr conformarse al nivel del criterio de Dios. El pecado es no hacer lo que es justo. El pecado no es ajustarnos al carácter moral de Dios en conformidad a sus hechos, actitudes o naturaleza. ¿Cómo entró el mal en la creación? Y ese es uno de los puntos y de las preguntas más difíciles que se puedan dar frente a lo que el mundo quiere conocer. ¿Cómo entró el mal en la creación? Ahora, el mal no tiene existencia propia, recordarlo. El mal no surge solo hasta que Dios crea a los seres personales. Por lo tanto, el mal no es coeterno ni es coexistente, lo que la filosofía enseña. Eso mostraría de que el mal también es una deidad y Dios es el único Dios sobre todas las cosas. Pero cuando Dios decide crear a los seres personales implica aún el mundo angélico. A partir de ese momento, Dios da la capacidad a esas criaturas a tomar decisión, y ahí vamos a ver entonces
cómo empieza. Entonces el mal solo se introduce por el designio de Dios a través de la libre voluntad o de la autodeterminación, o otro término que causa a veces aspereza, libre albedrío. Entonces, es lo que la criatura como tal tiene para relacionarse con su creador. Cuando se habla de libre albedrío, tengo entendido, por la postura que considero, que tiene que ver con su relación con Dios. Las criaturas angélicas y humanas se les dio voluntad para desarrollarse como personas, pero concerniente a Dios, ahí hay un espíritu que les conecta con su creador, y esa decisión en el espíritu con su creador fue la determinante para llevar las consecuencias de lo que hoy en día tenemos, a lo que se le llama la autodeterminación o el libre albedrío. ¿En quién se originó el primer pecado? El primer acto concreto de pecado se originó por la disposición de corazón que solo se pudo expresar a través de la persona angélica que Dios creó. Lucero de la mañana, lo tenemos Ezequiel 28:15, Isaías 14:12. Mire, por tema del tiempo, yo tengo aquí estos pasajes. Ustedes en los talleres van a desarrollar cosas, vamos a abrir las escrituras, claro que sí, pero estoy con un grupo de líderes, de varones, en donde no vamos a estar leyendo versículo por versículo porque el tema es muy amplio, pero ustedes sí van a tomar notas y van a leer y me van a decir, hermano, ese pasaje está fuera de contexto y lo que usted dijo, tiene libertad para hacerlo en los descansos, porque necesitamos que haya contacto con la escritura, pero acá vamos a ir pasando y ustedes van a ir tomando nota. Y en los talleres vamos a socializar y vamos a abrir el texto. Ahora, luego entra al mundo por Adán y Eva en el huerto de Edén, Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre. Cuando el pecado entró al mundo, significa que el pecado ya estaba. Y ese pecado se dio primeramente en la parte de arriba, la parte y la esfera espiritual. Recordemos que primero fueron creados los seres angélicos y ellos vieron cómo Dios creó el universo. Y de crear el universo ellos vieron cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Bien, ahí los vemos a ellos escondiditos en problemas. Ahora vamos a ver acá su carácter perverso. El carácter perverso del pecado. El mal, en primer lugar, el mal es interno. Aquí tenemos una raíz amplia, la tierra, y aquí tenemos la esfera externa. El mal está acá. En esa verdad vamos a ver que muy internamente tenemos la depravación con el mal, la perversidad y la pestilencia y un corazón pervertido, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, todo lo que el Señor nos comenta. Entonces el mal empieza en el corazón, pero ¿cómo surge el pecado? Ese árbol empieza a dar obras, hay un fruto que no se ve nada agradable, y eso nos muestra que hay avaricia, malos pensamientos, fornicación, adulterio, lascivia, hechicería y todo lo que son las obras de la carne. Entonces, en primer lugar, el mal no es una criatura, pero cuando la criatura se apropia del mal, el mal penetra hasta lo profundo del corazón de la criatura, queda depravada totalmente,
perversa pestilencia, y esto trae como efecto la obra externa. En Santiago nos dice que sino que cada uno con respecto a la concupiscencia es atraído y seducido, pero después de esto viene y da como fruto y da como luz el pecado. Entonces primero se genera el mal y esto después trae como resultado lo que se puede observar. ¿Cómo pecó Lucero si era perfecto? Y esa es una de las preguntas. ¿Cuán difícil? ¿Cómo pudo llegar él a eso? Entonces, ¿falló Dios? ¿Su creación no fue tan perfecta como creía? La maldad en sí, y es bueno tener en cuenta esto, la maldad en sí es un misterio irracional y difícil de entender. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que creó, dice la Escritura, que fue bueno en gran manera. El sello de la perfección, acabado de hermosura, Ezequiel 28, lleno de sabiduría. Dios desplegó su perfección en creación hacia Lucero. Todo lo tenía Lucero, no le faltaba nada. Pero ¿cómo pudo ser que Lucero, al tenerlo todo, se desviara de Dios en busca de otras cosas? Y ahí es donde los teólogos, los entendidos, llegan a la conclusión que es difícil de entender. Es difícil de entender de cómo este ser, teniéndolo todo, se aparta de Dios. En ese sentido, es un misterio. Pero si uno lo ve de la manera más sencilla, uno puede entender cuán perverso es cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, donde nada nos satisface. Si el problema estaba en la creación, la conclusión sería que todos los seres angélicos habrían pecado después. Solo la tercera parte cayó por medio de las contrataciones que Lucero hizo. Tráfico de influencias, política, politiquería. Pero día y noche no cesan los querubines, serafines, Miguel y millones de millares de ángeles, día y noche adoran a su Creador. Y mientras más surgía estos pecados, mientras más Lucero y mientras más los demonios, aquellos seres angélicos que se preservaron, más se han enamorado de su Creador, porque han visto un carácter completamente distinto a lo que Lucero ha manifestado. Veamos. ¿El árbol era bueno o era malo? ¿Es la cascarita? ¿Es la tentación? Aquí ya estamos hablando de Adán y Eva. ¿El árbol es la personificación del mal? He escuchado a creyentes decir, como dice, como está la figura acá, Satanás está pegado con el árbol. Y es como decir, bueno, ahí el árbol representa el mal, el árbol representa lo malo. Tenemos que preguntarnos si eso es lo que realmente Dios quiso hacer. Si era tan perverso. ¿Qué representa realmente el árbol? ¿Existe el libre albedrío? Ahí hay otro tema del cual no quiero meterme, porque estamos hablando de corrientes teológicas, estamos hablando de personajes como San Agustín, que manifiesta que el hombre
cayó degradadamente, depravadamente, pero Pelagio enseñaba que el hombre cayó, pero no en su profundidad, y que tiene capacidad todavía racional de buscar a Dios. Luego en la Reforma encontramos a Calvino manifestando la depravación como Agustín de Hipona lo enseñaba, pero luego encontramos a un Arminio expresando que el hombre tiene capacidad de buscar a Dios, y la controversia sigue. Pero acá nuestro tema no está ni en Arminio ni en Calvino. Si el hipercalvinista o el calvinista, el moderado y el no moderado, aquí estamos es queriendo que Dios sea quien nos aterrice en nuestra propia vida con respecto al mal en mí, al pecado en mí y cómo contrarrestarlo. Algo que sea para edificación de mi vida, y las otras cosas entregárselas al Señor. Continuamos. La autodeterminación de escoger, o el libre albedrío, o la libre voluntad, vamos a graficarla con este árbol y vamos a ubicar allí un semáforo, a ver si entendemos un poco. Vamos a tener allí el amarillo, que nos habla de frenar, el verde, libre acción, actuar, y el rojo, estar quietos. Esto vamos a tenerlo como una gráfica de qué representa el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces vamos a verlo allí como en ese semáforo. Ya sabemos que cuando está en amarillo es mejor que aplique los frenos. Es una decisión que usted tiene que tomar. El verde sigue y el rojo se queda quieto. Miren, ¿qué significa ser libre? Cuando Dios dio libre decisión o libre determinación con respecto a Dios, ¿qué significa ser libre? Libertad, que es el verde, no consiste en la libertad de acción, sino en la opción de actuar. Usted es libre no porque usted hace. Usted es libre porque tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. Esa es la libertad. Entonces algunos han pensado que Dios dio libertad a Adán y a Eva con el libre albedrío para que pecaran. No. La libre determinación no es la licencia que Dios ha dado al hombre para que peque. Es la capacidad para que el hombre pueda decidir, es la opción de no pecar contra Dios. Y si lo hace, será consciente y responsable de sus actos. La opción es determinada por algo en la mente misma o por algo que desde afuera influencia. Entonces, esa opción de hacerlo o no hacerlo va a estar muy demarcada en lo que hay en su mente. Cuando usted peca o no peca, hay algo que lo está determinando a hacer lo que hace o no hace. Conforme a sus hechos, son sus pensamientos. De acuerdo a lo que hay en su mente, de esa manera, esas creencias se manifestarán en actos. Ahora, la opción hace que la acción sea libre en el hombre y la acción le hace a usted responsable. La opción lo puede llevar a tener una acción buena o mala, pero usted será responsable de cada una de ellas. El hombre es responsable de esa libertad y de la opción que tiene para elegir. Por lo tanto, el mero poder de escoger jamás
constituye una razón para hacerlo. Tengamos en cuenta eso. Usted puede pararse en la raya frente a una decisión por influencia de su esposa, que no sea posiblemente la mejor decisión, por parte de un compañero de trabajo. Usted mismo está pensando cosas. La libertad que tenga para hacerlo no le obliga a usted a hacer algo contrario. Esto tiene que ver con las convicciones con las cuales Dios creó a los seres personales, tanto angélicos como humanos. Lo que eso significa es lo que Pedro nos expresa en la primera carta 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y siempre estemos pensando en ese semáforo. El hecho de usted estar en verde no significa que usted se va a llevar por delante todo lo que se le venga. Nosotros aquí en Colombia el amarillo parece verde y el rojo parece verde. Queremos siempre estar más adelante, pero no. Ese rojo nos habla en el espíritu como los querubines. Seis alas, con dos cubren sus rostros, con dos cubren sus pies. No se mueven hasta que Dios no les diga. Y con dos vuelan, están dispuestos a la ordenanza. Que podamos estar en capacidad de decir, Señor, aquí estoy, pero no para yo hacer, sino para que tú me digas qué debo de hacer. Lo que eso significa es que la autodeterminación del bien y del mal, o libre albedrío, representa la manifestación del amor de Dios, dando en perfección la libertad a la criatura humana, el decidir relacionarse o no con Dios. Pero miren, aquí viene algo delicado. En primer lugar, Dios manifestó su amor cuando puso este árbol del conocimiento del bien y el mal. No representa lo malo, representa el amor y la gracia de Dios, que Dios les da la capacidad a ellos para elegir sobre lo bueno, de tomar decisiones y tener la opción. Pudo haber hecho máquinas, robots, pero Él prefirió hacer personas y asumir así el riesgo, podríamos decirlo humanamente, que ellos decidan. Eso es amor. Pero al decidir en perfección algo contrario a Dios, ya no podrían reversarlo. La muerte se los impediría. Lo que eso significa es que el libre albedrío, la libre decisión de elegir con respecto a Dios, podemos figurarla como un billete. Solo se gasta una vez. Y ellos en ese momento decidieron hacer lo contrario. Y a partir de ese momento no pudieron volver a elegir el buscar a Dios. Qué privilegio perdido. Entonces se pasea a Dios en el huerto de Edén y lo primero que hace es preguntarse, ¿y dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estaba Adán? Escondido. A partir de ese momento, el hombre no busca a Dios. No hay libre albedrío. Ahora el hombre obedece a la ley del pecado, a la ley del mal. Ahora el hombre obedece al príncipe de este mundo.
Pero gracias damos al Señor que nosotros ya no estamos en medio de ese mundo. Las tres columnas del mal. Y miren, pongamos cuidado a esto. Estas tres columnas son la base para el desarrollo de toda perversión. Y es bueno que las conozcamos porque tiene que ver con sus decisiones día a día. Esto no lo tome como una historia que ya pasó. Mire, el pecado y el mal se sigue desarrollando exactamente lo mismo como lo hizo desde el principio. Él no ha cambiado, porque no hay otra forma de hacerlo. Satanás no ha podido cambiar o no ha podido crear pasiones, desenfrenos morales, porque eso hace parte de la depravación del mal y del pecado. Él quedó personificado y él personifica el mal. Y él es víctima del mal y ahora es victimario y es el peor enemigo nuestro. No hay nada nuevo que Satanás pueda traer algo con respecto al mal. Primero el orgullo, que no se ve bien, el orgullo que tiene que ver con soberbia. Ahí hay un trono. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las tres columnas del mal, mire, actúan hoy en día aún en el corazón del creyente. Así que pongamos cuidado con esto. El trono siempre será la tendencia de la naturaleza pecaminosa. Buscar tener el control. Segundo, la mentira. Nos habla del engaño. Y tercero, la supremacía de los deseos de la carne, el amor al mundo. La supremacía de los deseos de la carne, el amor al mundo. Nos deleitamos, el hombre se deleita con los sentidos, lo que ve sus ojos, lo que añora sus posesiones. Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Las tres columnas de decisiones del ser humano: la sabiduría, lo que él cree que sabe; la valentía, lo que él cree que puede; y las riquezas, lo que él posee. Tres cosas, y relacionadas con las tres columnas del mal: el orgullo, la soberbia; la mentira, el engaño; y la supremacía de los deseos de la carne, el amor al mundo. Sobre eso gira nuestras decisiones en contra de Dios, en contra de su principio y su carácter santo. Cuán degradante, depravado es el pecado, tan sutil. Veamos, ¿qué llevó a Lucero y a Adán a pecar? Entonces, ¿tú qué decías en tu corazón con respecto a Lucero? Él estaba allá, tenía todos los seres angélicos, fue creado con hermosura, fue el gobierno para los seres angélicos, puesto en categoría de privilegio. Pero con respecto a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Pero hubo algo distinto a eso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vamos a ver qué llevó a Lucero y a Adán a pecar. A Lucero, mi trono. Tú que decías en tu corazón,
¿Hacia dónde enfocaba su propósito? Hacia un trono, hacia el gobierno. Con respecto a Eva, alcanzar sabiduría. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las motivaciones que usted tenga son las que le van a llevar a usted a una decisión. ¿Cuál va a ser? La seducción del pecado. El pecado siempre se manifiesta, escuche eso, positivamente. El pecado siempre se manifiesta positivamente. Primera parte positiva, seré semejante al Altísimo. El pecado se manifiesta positivamente, no negativamente. Y eso es algo que uno dice, no, pero ¿cómo así si es negativo? No. La seducción es que Él no se muestra malo, Él se muestra bueno. En segundo lugar, para los seres humanos, seréis como Dios. Y allí Él considera ser semejante, pero no ser como Dios. ¿Por qué cambia la argumentación? Él es astuto y Él es el padre de la mentira. Él sabe que Él no puede ser como Dios, pero quiere ser semejante al Altísimo. Vamos a verlo más adelante. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Aquí el responsable no es Dios, aquí el responsable no es el relojero. Dios los hizo perfectos, pero ellos buscaron muchas perversiones. El pecado solo da lo que Dios no puede ofrecer. Imagínese cuánto pensó Lucero. ¿Cómo hago para que Adán y Eva rechacen a Dios? ¿Cómo hago para que tomen mi oferta? ¿Qué les puedo ofrecer si todo lo tienen? Lo único que Él puede ofrecer es lo que Dios no da en su carácter. Dios nunca va a querer dar algo que destruya. Hermanos, a veces nos salen empleos muy buenos, propuestas de trabajo muy ambiciosas. Una chica, estoy soltero, estoy buscando esposa. Se vislumbran ciertas decisiones con buenos proyectos de vida. Mucho cuidado. Nada de lo que Dios da va en contra de su carácter. Nada de lo que Dios le entregue a usted puede causar algo contrario como separarlo de su comunión con Él. Si eso se está dando, reevalúe si esa decisión que usted tomó verdaderamente fue del Señor. Y esto fue parte de eso. Entonces, la seducción del pecado. El pecado nunca se manifiesta abiertamente por sí mismo, en forma honesta. Siempre trata de esconderse en una forma o en otra. Esa es la manera como el pecado siempre va a estar mostrándose. El mal no se aventura por su cuenta, constantemente se oculta y se esconde hipócritamente bajo alguna apariencia del bien. El mal necesita el bien. Escuche eso. El mal necesita el bien para poder actuar. El mal siempre va a necesitar acudir a la palabra de Dios, camuflarse. No. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de Él, y le cita las Escrituras. Lo hizo el enemigo con el Señor Jesucristo en el desierto. Cita la palabra de Dios. Así que es muy fácil para un creyente ser seducido por el mal, aún leyendo la Biblia. Mire, el Señor me mostró a través de este pasaje
Y resulta que ese pasaje es contrario al principio de Dios. Ahora, no es que la escritura esté fallando, es que las motivaciones y es que las circunstancias que le rodean están ajenas al Espíritu Santo. Usted puede leer la Biblia todo lo que quiera, pero está sin el Espíritu Santo, lo puede llevar a la peor herejía utilizando la Biblia misma. Cuidado con eso. Entonces, el orgullo o la soberbia ambiciosa es el carácter del envanecimiento. Y por eso es donde el Señor siempre exhortó en la carta a Timoteo a elegir el gobierno, que no sea un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo. Es un deseo y una pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, y es una pretensión de autosuficiencia y de exaltación. Es lo opuesto a la humildad, y allí se reconoce que se quiere tomar una decisión independiente a Dios, no a la sujeción de autoridades. Eso es el orgullo que se da. Y para ir ya finalizando, la ambición, su ambición estaba centrada no en las pasiones como el hombre, sino en las ansias de poder. Satanás no tiene problemas ni cayó por faldas. Él no cayó porque una chica en Génesis 6 le sedujo y las hijas de los hombres enamoraron a los ángeles y ellos se enamoraron. Ahora no voy a tener una apología sobre el tema, pero me estoy refiriendo a que los ángeles no cayeron con las pasiones que los seres humanos caen. Ellos no tienen los problemas que nosotros tenemos. El problema de la caída de Lucero tenía que ver por gobierno, tenía que ver con poder. Por eso él es el príncipe de este mundo y Dios en su soberanía le ha permitido gobernar en este mundo. Ahora, la mentira es la fuente del engaño. Aquí tenemos los pasajes que se dan. ¿Cómo cayó Lucero? No había otra manera de pecar, solo por el reflejo de su autocontemplación y los detalles de su ser creado. Lucero era teocéntrico y terminó por ser egocéntrico. ¿Cómo se mira uno cuando uno está triunfando? Cuando usted le está yendo bien en su empresa, cuando usted se ve como un chico con un buen prospecto, un buen proyecto, todo esto, el pecado actúa de la misma manera como actuó en el principio con Lucero. Tanta hermosura le llevó a decir, para mí también tiene que haber trono. Para Lucero, lo que era el árbol fue el trono, apuntó hacia el trono, pero para Eva apuntó a la sabiduría, a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Solo que Satanás no le dijo a ella que ella conocería el bien para nunca practicarlo, y que tampoco le dijo que conocería el mal para nunca jamás salir de él. Y ese fue el engaño. Después de eso, nunca ella volvió a ver el bien y nunca volvió a salir del mal. Ahora todo es relativo, y el relativismo empezó a generar la decisión en el hombre después del capítulo 3. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vamos a tener ese taller, y en ese taller les voy a explicar algo. Van a desarrollar en estas hojas, se van a repartir en grupos. Yo les tengo una lista acá de cosas que Lucero fue creado, y de acuerdo a esas características
ustedes van a colocar en la parte del frente. Yo aquí les coloqué un ejemplo de cómo llenarlo. Me gustaría más bien que los que me ayuden para repartirlo, que lo lean, porque yo ahí les explico qué es lo que hay que hacer, por ahorrarlo el asunto del tiempo. El moderador puede pedir que otros participantes se distribuyan ciertas tareitas del taller y que ustedes puedan socializar un poco. Esto tiene que ver con el liderazgo. Dios le ha puesto a usted para ser de bendición en su vida, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia. ¿De qué manera todo lo que Cristo ha hecho en su vida y todo lo que Dios está dando en su formación puede llegar a esfumarse, a desaparecer, a perder todo lo que Dios ha hecho en su vida por una mala decisión? Entonces, van a desarrollar el tema, pero siempre pensando también en contextualizarlo con respecto a cuánto tiene que poner usted cuidado de las decisiones que usted esté tomando. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra y por tu Espíritu Santo que está para guiarnos. Llénanos cada vez más del entendimiento tuyo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.